El día de hoy voy a compartir con ustedes las 4 pruebas de un apóstol del Señor, que también podemos llamar 4 pruebas de fe, por las que tarde o temprano todo discípulo o apóstol del Señor tiene que pasar. Estas 4 pruebas de fe o 4 gradas desafiantes que son un camino de santidad, y también las podemos llamar un camino de purificación, porque Dios quiere purificarnos para que avancemos sobre estas 4 gradas o pruebas de fe para ser verdaderos y auténticos apóstoles del Señor. Recordemos la exigencia del Evangelio de San Marcos, cuando el Señor dice al comienzo: el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Entendamos qué es la cruz. La cruz es precisamente un camino de santificación. La cruz es un camino de purificación. La cruz es la escalera que une la tierra con el cielo, o el cielo con la tierra. La cruz es el camino o la puerta angosta de la que Jesús nos habla en el Evangelio. Y él mismo dice: son muchos los que van por el camino ancho que conduce a la perdición, pero son pocos los que entran por la puerta angosta, el camino angosto que conduce a la salvación, a la vida eterna. Entonces, estas 4 pruebas de fe, de santidad, de purificación, también son 4 cruces que a lo largo y las etapas de nuestra vida vamos a ir encontrando. Pero recordemos que la cruz adopta muchos rostros o muchas formas. Una cruz puede ser la pérdida de un ser querido. Otra cruz, problemas económicos. Otra cruz, desempleo. Otra cruz, rechazo, humillaciones, críticas, desprecios. Otras cruces, una enfermedad o una invalidez o quedar postrado en cama. Una cruz puede ser persecución o cárcel, injusticias. En la vida encontramos diversidad de cruces. Por eso el Señor desde un principio nos dice: todo aquel que quiera ser auténtico discípulo mío, tome su cruz de cada día. Abrácela, ámela, no la avientes. Es tu cruz y es para tu purificación, para tu santificación y para tu salvación. Pero no solo para ti, porque la cruz, las penas sufridas en la vida de cualquier tipo, unidas a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se convierten en cruces redentoras para los que nos rodean. Para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tu familia, para tus amigos, para conocidos y desconocidos. Porque todo sufrimiento, toda pena física, moral o espiritual que puedas atravesar en tu vida, unida, fundida con la pasión de Cristo en su perfecta voluntad, constituyen esos sufrimientos acciones redentoras, salvíficas para nuestros hermanos en el mundo entero. Porque donde hay una cruz,
está el crucificado. Donde hay una cruz, está Jesús sufriendo de nuevo su pasión. Por eso no debemos despreciar ninguna cruz, porque al despreciar tu cruz es a Cristo mismo al que estás despreciando y rechazando. Jesús en su pasión nos enseñó con qué fortaleza y dignidad tenemos que abrazar la cruz, como Él abrazó cuando los soldados romanos en el pretorio se la presentaron. Jesús no tardó en encaminarse, abrazarla, besarla y cargarla hasta el Calvario con dignidad, a pesar de que el peso de la cruz lo aplastaba y lo hizo caer 3 veces. Con su cruz, Él se levantó y siguió camino del Calvario. En el libro de Job, un personaje conocido por todos en el Antiguo Testamento, llamado el justo Job, un hombre santo, como lo describe el capítulo 1 de su biografía, de su historia, de la vida de este hombre en el pueblo de Israel. ¿Por qué vamos al libro de Job? Porque en el libro de Job encontramos un glorioso pórtico a la pasión de Cristo. Y vamos a entender este principio bíblico. Job es una prefigura de Jesucristo. Y Job va a pasar, va a ser sometido, como todo apóstol, como todo discípulo, como tú y como yo, a 4 pruebas de fe. ¿Y cómo se llaman estas 4 pruebas de fe? Pruebas de despojo o pérdida de bienes materiales. Segunda, pérdida de la propia salud. Tercera, penas morales. Y cuartas, penas espirituales. Entonces en la Biblia encontramos una escalera de 4 peldaños que nos van describiendo 4 niveles de prueba. Pruebas materiales, pruebas de salud, pruebas morales y pruebas espirituales. Y repito y enfatizo, estas 4 gradas nos llevan al cielo. Es un camino de santificación, es un camino de purificación. Y así todo discípulo va abrazando etapa tras etapa su cruz que le toca en cada momento. Y te cuestiono, una vez que las conozcas, con el texto sagrado, te preguntaré, ¿y en cuál etapa de estas 4 te ubicas tú? ¿Y cómo las estás enfrentando? Primero, escuchemos un poco de quién era el justo Job. Y dice que había en el país de Uz, allá en el Medio Oriente, en Tierra Santa, un hombre llamado Job. Era un hombre recto, honrado, justo, fiel, que amaba a Dios, respetaba a Dios. Era un hombre honrado que evitaba el mal. Este hombre bueno, llamado Job, estaba casado y tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hermosas hijas. Y era feliz con sus hijos, su familia. Además, tenía muchos ganados. Tenía infinidad de camellos, ovejas, burras, burros, bueyes para labrar la tierra. Tenía infinidad de siervos y siervas. Y sus siervos y siervas lo amaban, porque era un hombre honrado, que pagaba justos sueldos, que compensaba a sus empleados y a sus trabajadores. De tal manera que dice el texto sagrado que Job era famoso en todo el Medio Oriente.
Y todos lo conocían por ser un hombre feliz, pleno, un hombre que amaba y respetaba el santo nombre de Dios y que infundía el amor de Dios en el corazón de sus hijos. De tal manera que era un hombre que ofrecía a Dios penitencias, sacrificios y holocaustos para purificarse él, su esposa y sus 10 hijos. Y así Job, dice el texto, que se levantaba de madrugada cuando todavía no salía el sol y él ya estaba orando, ofreciendo a Dios sacrificios y penitencias. Porque era un hombre que amaba profundamente a Dios. Pues este apóstol del Señor, llamado Job, que es una prefigura de Cristo, como San Pablo, como San Pedro, como San Juan, como los santos en la historia de la iglesia, y como cualquiera de nosotros, va a ser sometido a estas 4 pruebas de fe. ¿Y para qué sirven estas 4 gradas o pruebas de fe? Para crisolar nuestra fe, nuestro amor por Dios, para alimentar nuestra esperanza, para que en cada una de estas 4 pruebas, mis queridos hermanos, aprendamos a confiar y abandonarnos en las manos de Dios, en las manos de nuestro Padre. Él nunca nos dejará solos. Él nos llevará de su mano, nos acompañará, sufrirá con nosotros. No es que Dios permita que tú pases por pruebas y cruces y Él se mantiene a la distancia. No. Dije al principio, donde está una cruz, está el amor de Dios. Donde hay una cruz, ahí se encarna Cristo. Entendamos bien, cuando tú caes enfermo, es Jesús que te está visitando. Es Jesús que te está acompañando. Es Jesús que te ha elegido, sí, para participarte una gota de su pasión gloriosa y triunfante. Para que por medio de esa cruz, pena o sufrimiento, unido a Él, le ayudes a salvar muchas almas en el mundo, a evitar tragedias, accidentes, guerras, problemas, divorcios, etc. Por eso Jesús busca esas almas privilegiadas que son llamadas almas víctimas de reparación por los pecados del mundo. Esas almas son Cristos vivos sobre la faz de la tierra. Y el Señor necesita estas almas víctimas que se ofrecen por la salvación de sus hermanos en el mundo entero. Y ahí, donde hay una cruz, está Cristo sufriendo su pasión de nuevo. Por eso Él permite que sus hijos, muy amados, sus apóstoles, atravesemos poco a poco en estas pruebas de salvación, santificación y purificación para alcanzar la santidad divina. Pero vayamos. De pronto, cuando todo parecía estar muy bien, dice el capítulo 1 del libro de Job, se presentará la primera cruz, el primer grupo de pruebas, del primer peldaño. Escuchen. Estaba Job cuando de pronto llegó uno de sus criados y le dio esta noticia. Estaban los bueyes arando tus campos y las burras pastando cerca de ellos. En esto llegaron unos ladrones del pueblo de los sabeos, enemigos de los israelitas, y se llevaron todos tus bueyes y tus burras, y a tus siervos los mataron. Apenas Job recibe esta amarga noticia,
Pero inmediatamente viene la siguiente. Estaba todavía hablando su criado cuando llegó otro y le dice: cayó un rayo del cielo y quemó todas tus ovejas junto con los pastores, y todos quedaron consumidos por aquel rayo. Imagínate, ha perdido ya todos sus bueyes, sus burras, todas sus ovejas y a los cuidadores. Pero no termina ahí. Todavía no terminaba de hablar y dice el texto que llegó otro de sus criados y le dijo: llegaron los enemigos, los caldeos, divididos en 3 grupos, y se lanzaron sobre todos tus camellos, y se los robaron y mataron a todos sus criados. Primera grada, primera prueba de fe: pérdida de bienes materiales. De pronto, Job entra en este dolor al ver que ha perdido todos sus ganados en un solo día. ¿Cuántas veces también nosotros hemos pasado por un robo y se han metido a nuestras casas y hemos sentido la inseguridad y el miedo de quedar vulnerables ante ladrones, o nos han robado el vehículo, o lo han abierto y lo han desmantelado, o nos han sometido a fraudes, engaños, robos? ¿Cuántos han perdido sus casas? Han perdido sus bienes materiales, han quedado embargados injustamente. Ante esa prueba de pérdida de bienes materiales, ¿cómo es que reaccionas tú? Muchos maldicen, vociferan, se enojan, culpan a Dios, culpan a los hombres. ¿Tú cómo actúas cada vez que pierdes algo material, por valioso que esto sea? Job, prefigura de Cristo, nos da un gran ejemplo y testimonio. Ante esa noticia, Job respondió: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allí, porque nada traje a este mundo y nada me llevaré. Solo soy administrador de los bienes que Dios me ha dado temporalmente a cuidar. Y dice: el Señor me lo dio, el Señor me los quitó. Bendito sea su nombre. Job alaba, agradece, porque Job nos enseña que un apóstol auténtico del Señor, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, debe darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios, amar a Dios, manifestarle nuestra fidelidad. Cuando todo marcha bien, no tiene mérito, no hay sacrificio, pero el Señor quiere hacerte crecer en fe, quiere hacer madurar tu fe, quiere purificar tu amor, alimentar tu esperanza, para que no te detengas, para que no te estanques, para que sigas creciendo en santidad y en purificación, porque ese es un proceso de irnos configurando con Cristo poco a poco. Por eso el Señor permite que pasemos por estos despojos, para que aprendamos no a poner la confianza en las cosas materiales, sino en Dios. No en las cosas caducas y efímeras de este mundo, sino en Dios. No en cuentas bancarias, o terrenos, o casas, o joyas, o colecciones de relojes, o de autos, sino en Dios. Y yo te pregunto, en esta primera grada de prueba de fe, ¿cómo estás tú? ¿Alguna vez te han robado una joya, tu reloj, tu anillo, y no lo encuentras? ¿Cómo reaccionas?
Job nos enseña a no perder la paz nunca, aún en medio de las más grandes vicisitudes, problemas o pruebas por los que podamos estar pasando. Así Dios ha despojado a Job. Y Job ha dicho: a pesar de todo, seguiré alabando, bendiciendo y confiando en las manos del Señor. Una actitud de abandono, una actitud de confianza, una actitud de quien se sabe estar en las manos de Dios. Y con tanta sencillez: Dios me los dio, Dios me los quitó, bendito sea su nombre. Y él seguía avanzando en fe. Así pasaron las cosas. Pero Job va a ser sometido a la segunda grada de pruebas. Ya ha perdido bienes materiales, ahora viene una pena grandísima. Así las cosas. Job va a ir de prueba en prueba. Y Job de pronto va a ser sacudido en un área que le va a doler mucho: la pérdida súbita de su salud. Y de ser un hombre sano, de pronto se encuentra en la segunda grada y pierde su salud. Ha perdido lo material, ahora va a perder su salud. Y dice que el tentador, el maligno, salió de su lugar y se presentó donde Job, e hizo que Job enfermara de una llaga maligna que lo cubrió desde la cabeza, desde la coronilla hasta la planta de los pies. De tal manera que Job queda postrado, cubierto de aquellos verdugones, ampollas que se llagaban, que ardían, que le provocaban fiebre y estertores. Y dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 2 de Job: Job tenía que tomar un pedazo de teja para poderse rascar con él, porque no soportaba la terrible comezón en todo su cuerpo por aquellas llagas malignas. Entonces Job, cuando ha perdido su salud, responderá de nuevo: Dios me dio la salud, Dios me la quitó, bendito sea su nombre. ¿O qué no debo alabar, amar, adorar y glorificar a mi Señor ahora que estoy enfermo? Job es un ejemplo de cómo podemos ir enfrentando con amor, con paciencia, confiando y abandonándonos en las manos de nuestro Padre Celestial. Así el Señor permite esta prueba para acrisolar y fortalecer a su siervo y hacerlo avanzar. Recuerda que Job es una prefigura de Cristo. Jesús también pasó por estas pruebas cuando vino a la tierra, cuando se encarnó, se despojó de todo, se hizo hombre, se hizo esclavo de los hombres y ofreció su vida hasta la cruz por nosotros. Así, Job ahora ha perdido la salud. San Francisco de Asís dice que nadie valora su salud hasta que la pierde. Y muchas veces así nos pasa también a nosotros. Pero Job nos enseña que en la salud como en la enfermedad tenemos que amar, glorificar, respetar el santo nombre de Dios. Entendamos: donde está una cruz, está el crucificado. Ahora Job está enfermo, está sufriendo, le duele, son privaciones, está sufriendo, pero ahí se mantiene fiel. Así también nosotros, al abrazar la cruz de la enfermedad, a veces puede ser una enfermedad temporal, a veces puede ser una enfermedad perpetua, una invalidez,
o quedar postrado para siempre en cama. Pero yo te recuerdo una cosa: a mayor cruz en la tierra, mayor gloria en el cielo. Y la cruz sella a Dios en el alma. Repito, la cruz sella, encarna a Dios en nuestras almas. Es ahí donde el Señor está más presente en la vida de Job, en la vida del enfermo. Porque Él mismo lo dice cuando cita las obras de misericordia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Porque estuve enfermo y fuiste a visitarme. Porque donde está un enfermo, está Cristo sufriendo su pasión. Y te hace partícipe de los méritos de su cruz y de su pasión y de sus penas y de sus llagas, para que con ellas conquistes muchas almas para el cielo. Ese es el valor del sufrimiento redentor, porque es un sufrimiento que lo vivimos en comunión con Cristo. Por eso Job ora de esa manera: Dios me dio mi salud, ahora Dios me la quita, bendito sea su nombre. Y lleva 2 penas superadas. De su boca no sale la maldición. De su boca no vocifera, no reniega, no se queja. Se mantiene fiel a Dios, porque Él es un hombre que ama en las buenas y en las malas al Señor. Su fe jamás tambalea, porque vive confiado y abandonado en el amor de Dios. Y así iban las cosas en la vida del justo Job. Cuando de pronto se verá ya en la tercera grada de las pruebas de fe, y Job tendrá que abrazar esta tercera cruz. Primera cruz, ya lo perdió todo. Segunda cruz, ha perdido su salud. Tercera cruz, escucha lo que dice este texto bíblico, que te va a sorprender. Todavía estaba hablando su siervo cuando llegó otro y le dijo, verso 18 del capítulo 1 de Job: mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de tu hijo mayor, se levantó un fuerte viento venido del desierto que sacudió los 4 ángulos o esquinas de su casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y los mató a todos. ¡Qué noticia! Primero, la noticia de escuchar que ha perdido todos sus ganados y sus siervos. La noticia de experimentar en carne propia la pérdida de la salud. Pero ahora estamos en la tercera grada de las penas morales. Sus 10 hijos han muerto. Ante esa noticia dolorosísima de la pérdida, ha quedado despojado de sus 10 muchachos, los que tanto amaba y por los que ellos intercedían. Ahora no los tiene más. Tú, ¿cómo reaccionas ante la pérdida de tus seres queridos? ¿Acaso eres también de ese grupo de personas que vociferan, arremeten y maldicen a Dios como si Él fuera el culpable? ¿O aquellos que se amargan su vida para siempre porque no han sabido confiar y abandonarse en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial? Job nos da ejemplo digno de testimonio ferviente, y todos esperaban que Job arremetiera contra Dios. ¿Por qué a ellos y no a mí? ¿Por qué me quitas mis hijos en la plena flor de su juventud? No, eso jamás
lo escucharás de los labios del justo Job. Job de nuevo, mirando al cielo con amor y paciencia, con sumo dolor, pero con dignidad. Dios me los dio, Dios me los quitó. Bendito sea su nombre. He aquí que el tentador se moría de rabia, porque ante esa tempestad de pruebas sobre Job, como un apóstol de Cristo, se mantiene firme. No se echa para atrás, no sucumbe, no reniega, no maldice, sino que permanece alabando, bendiciendo y glorificando a Dios en todo momento, en la abundancia de los bienes materiales como en la pérdida de ellos, en la salud o en la enfermedad, con sus hijos o sin ellos. Ahora los ha perdido. Y yo creo que muchos hemos perdido seres queridos. Yo perdí a mi hijo. He perdido a mi padre. He perdido a 3 hermanos. He perdido a tíos. He perdido a primos. He perdido a parientes. También he perdido amigos desde la infancia, con los cuales crecí juntos. Y también he perdido alumnos de las clases de Biblia. Y en este tiempo de pandemia, creo que todos hemos enfermado, o la mayoría, incluyéndome. Y ver a toda mi familia enferma de COVID, totalmente privados, postrados, padeciendo. Y he visto morir a seres queridos, amigos y alumnos de COVID. Y creo que todos estamos pasando por esta tempestad, por estas 4 gradas de pruebas, de despojo de bienes materiales, de pérdida de salud y de experimentar la cercanía de la muerte. Hemos perdido y estamos perdiendo seres queridos. Pero la luz de la palabra y Job viene a nuestra ayuda y nos dice: mantente fiel en esos momentos de prueba, porque tu fe está siendo acrisolada, porque está siendo purificado, porque tu recompensa del cielo será grandísima, porque las penas, los sufrimientos en este valle de lágrimas son inevitables. Todos nacimos sufriendo y moriremos sufriendo, porque esta vida no es el cielo. Estamos de paso, somos peregrinos y estamos aquí para demostrar cuánto amamos al Señor y mantenernos firmes en la fe, en el amor y en la esperanza. San Pablo también sufrió enfermedades, despojos, cárceles, azotes, injustamente experimentó la pérdida de muchos de sus seguidores y de sus discípulos y de otros apóstoles del Señor. Y San Pablo se mantenía firme. Por eso decía, cuando él sufría estas penas: estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que está sufriendo, viviendo, padeciendo en mí, porque me ha elegido como instrumento de salvación para mis hermanos. Repito, la cruz sella a Dios en nuestras almas. Y Job nos enseña a practicar el abandono y la confianza en las manos de Dios. Así ha perdido sus seres queridos. Ahora solo le queda su esposa. Y en esos momentos, el esposo enfermo, hecho todo una llaga, ha perdido sus bienes materiales, ha perdido a sus siervos, ha perdido a sus hijos, ha perdido la salud. Le queda a su esposa. Pero vean cómo su pena va a aumentar. Y sorpréndanse al escuchar esto que revela la Biblia. Estaba ahí Job postrado, sufriendo todas estas penas de estas 3 primeras gradas. En esto llegó su mujer, su esposa, y le dijo: ¿todavía perseveras en tu rectitud?
maldice a Dios y muere. En vez de recibir el apoyo moral, el conforto de una esposa que sostiene a su marido, ahora que está en el lecho de enfermedad. Aquí recordamos la promesa que hicimos de amarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de nuestra vida. Pero nos sorprende esta actitud, la fe de Job está siendo acrisolada. Su esposa le ha dicho algo terrible: maldice a Dios y muérete, porque ya no mereces vivir. ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Job no pierde la paz. Mira sereno a su esposa, la ve con tristeza, porque no puede entender esa forma de pensar, porque su esposa no es capaz de abrazar la cruz. Y Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no vamos a aceptar también los males que nos vienen en la vida? ¿Que no debemos aprender a amar a Dios en todo momento? ¿O que solamente seremos fieles a Él y lo alabaremos y lo adoraremos cuando todo marcha bien en la vida? Es precisamente en este momento donde se demuestra el amor a Dios. Mujer, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también cuando nos vienen los males? Y a pesar de esto, dice el texto en el versículo 10, Job no pecó con sus labios. Y Job seguía diciendo: el Señor me dio todo esto, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. Y Job perdió sus bienes materiales, perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió a su esposa y se quedó completamente solo. Ahora experimenta la cruz de la soledad, del rechazo, del abandono, toda clase de penas morales, injusticias, críticas. Llegaban dizque sus 3 amigos para atacarlo, para hacerle sentir que era un pecador y que por eso estaba sufriendo esas penas. Pero Job dice: no, yo soy inocente, y si alguien me debe juzgar, es Dios, no los hombres, porque Él tiene un plan perfecto en mi vida. Y si Dios ha permitido en su amor, en su misericordia y en su perfecta voluntad que yo sea sometido a estas 3 gradas de pruebas, es porque Él tiene un plan mejor para mi vida. Pero Job no sabía que le esperaba la 4ª prueba, la 4ª cruz, el 4º peldaño, las penas espirituales. Jesús en la cruz y desde el Getsemaní también experimentó la 4ª prueba de fe, la pena espiritual. ¿Y en qué consiste la pena espiritual? En experimentar que has perdido al mismo Dios. Experimentar la soledad de Dios, la lejanía de Dios, el abandono de Dios. Así, San Francisco de Asís, cuando fue rechazado por los hermanos de su misma orden que él fundó, porque lo consideraban ya que no era apto para estar al frente de la orden, y lo expulsan. Y él se va al monte Alberni a orar. Y ahí lloraba y le decía: Señor, lo he perdido todo. Me has despojado de todo. Y ahora me encuentro en la 4ª grada de la prueba espiritual. Y ya no te siento, ya no te veo, te he perdido. ¿Dónde estás? ¿Por qué te ocultas de mí? Y cuando Francisco experimenta
lo más álgido y duro de la pena espiritual, como lo va a experimentar Job, que va a llegar a sentir que Dios ya no lo ama, que lo ha abandonado, que es como un ateo, como un sin Dios, ha perdido a Dios. Es lo que precisamente los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, el mismo Santo Padre Pío de Pietrelcina, el Santo Cura de Ars y muchísimos santos, San Pablo, San Francisco de Asís, el mismo Job, los apóstoles y el mismo Señor Jesús experimentaron lo que se llama la noche oscura de la fe. ¿Y en qué consiste esta cuarta prueba espiritual llamada por los místicos la noche oscura de la fe? El sentir y experimentar que has perdido al mismo Dios. No solo los bienes materiales, no solo tu salud, no solo a tus seres queridos, sino haber perdido al mismo Dios. Por eso Jesús lloraba y oraba. Y clavado en la cruz, gritará solemnemente, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la cuarta prueba espiritual por la que tiene que pasar tarde o temprano un apóstol del Señor. Y así Jesús, en esa hora que grita, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús está cargando todo el pecado del mundo. Se ha convertido en el pecado del mundo. El inocente, el justo, el que no cometió un solo pecado, ahora carga sobre sí. Por amor y voluntariamente se ofrece al Padre por nosotros a cargar y abrazar todos nuestros pecados para perdonarnos, salvarnos y redimirnos y abrirnos las puertas del cielo. Una prueba difícil. Y como Jesús asume nuestro pecado, entre Dios y el pecado no hay comunión. Y en esa hora Jesús experimenta la lejanía de Dios y la cercanía del pecado. La cercanía del pecado y la lejanía de Dios. Por eso dirá, Elí, Elí, lema sabactani. Siente que está suspendido, no tiene un punto de apoyo ni del cielo, ni de la tierra, ni de ninguna parte. Y el Señor permite que pasemos por esas pruebas para que ni siquiera confiemos en nosotros mismos, sino solo en Él. Y caminemos como Santa Teresa durante 15 años en esa prueba espiritual, en esa noche angustiosa de la fe, la noche de la fe, donde sentía haber perdido al mismo Dios. San Juan de la Cruz, en aquel cajón en cuclillas, 8 meses, encarcelado injustamente, sufriendo en una terrible inanición, siente haber perdido a Dios. Y de ahí el santo se levanta con más fuerza que nunca. Santa Teresa sale de su convento y con San Juan de la Cruz fundan 15 Carmelos por toda Europa. Porque cuando Dios te somete a una prueba, te acrisola, te purifica, te calcina todo lo que estorba su proyecto y te lanza como un nuevo apóstol conquistador. Igual San Francisco. En aquella hora en el monte Alberni, cuando siente que ha perdido a Dios, oh sorpresa, San Francisco orando, mirando al cielo, ¿dónde estás, Señor, que no te veo? ¿Dónde estás que no te siento? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que no te descubro? Y de pronto se mira las manos, se miran los pies y se mira su costado y aparecen las llagas de Cristo. Con esto el Señor, a través de San Francisco, nos dice: hijo mío, cuando sientes más mi lejanía,
es cuando más dentro estoy de ti, porque te sostengo, porque te llevo en mis manos, porque te has abandonado, porque te has confiado. Y Jesús está tan dentro de él que de pronto Francisco está estigmatizado como el Padre Pío, como Santa Catalina de Siena, como otros muchos que llevaban las llagas del Señor, para que se dieran cuenta que donde está esa cruz, la cuarta grada, la prueba espiritual, Dios se encarna en sus hijos. Y así San Francisco comenzará una nueva aventura franciscana y renovará su obra y continuará adelante hasta sus últimos días. Igual San Pablo, igual los apóstoles, igual Job, experimenta la pérdida de Dios, pero es cuando Dios más lo sostiene. Ahora Job ha aprendido a caminar en la fe sin ver, sin sentir, solo por firme convicción. Así el Señor lo despojó de todo, lo purificó, lo santificó y lo hizo participar de una santidad extraordinaria. Así hace el Señor con sus hijos. Por eso decía Santa Teresa: Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Pero así es Dios. Él mismo es nuestro modelo. Él nos lleva, dice San Pablo, de gloria en gloria, de grada en grada, de triunfo en triunfo, para que en la cruz de cada día se manifieste la gloria de Dios. Porque es en la cruz donde se muestra, donde se encarna el amor de Dios. Por eso no rechaces tu cruz. No sé en cuál grado te encuentres, si en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, o ya pasaste por las 4, porque volverás a pasar por ellas. Así es el camino. Por eso, el que quiera ser discípulo mío, renuncie a sí mismo, tome con su cruz de cada día y sígame. Ese es el camino para llegar al cielo. Ese es el camino para ayudarle a Jesús a salvar almas. El Señor necesita de almas víctimas, de reparación, que son como pararrayos que frenan la justicia divina para hacer descender el perdón, la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Medita en qué grada te encuentras tú. Y San Pedro dice: no tengas miedo. Dios no va a permitir que pases por una grada, por una prueba de fe, cuando aún no estás preparado. Y si ya te encuentras en esa prueba, es porque Dios ya te dio la gracia para vencer, como Él venció en su nombre santo. Este es el camino. No tengas miedo, confía en Él. Es una llamada a no confiar ni en los bienes materiales, ni siquiera en ti mismo, ni en tu salud, ni en tus relaciones sociales, ni en tus bienes materiales o tus cuentas bancarias, sino en el Señor. Porque ya lo dice en la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito sea, bienaventurado aquel que confía en el Señor. O como dice Jesús en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre de espíritu? Aquel que cuando es sometido a estas 4 pruebas de fe o cruces, se sabe abandonar, confiar, arrojar, como un niño que corre confiado y amorosamente se avienta, se arroja a las manos de su Padre. Confía en Dios, aférrate a Cristo. Él es tu modelo. Él nunca te sostendrá, porque el Señor, a la hora de la prueba, estará junto a ti cual gigante poderoso, porque es el Dios que pelea tus batallas, que ciñe de fuerza tu cintura y allana tus caminos.
y podrás decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, porque yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Muchas gracias y que Dios los bendiga.